Buenas tardes, iglesia, ¿cómo estás? Bienvenido a este segundo servicio del día. El Señor nos ha venido hablando en este día y sé que en esta noche el Señor nos va a seguir hablando. Esta mañana tuvimos un servicio súper especial. Dios nos estuvo hablando del compromiso. El Señor también nos permitió pasar un tiempo súper especial en los grupos pequeños. Y en esta noche yo sé que el Señor va a hacer algo también con todos los que estamos aquí conectados. Si eres de los que está por primera vez aquí en una conexión de nuestra iglesia, te damos la bienvenida. Eres especial para nosotros y queremos conocerte más. Así que si quieres conocer más de nosotros y que nosotros nos coloquemos en contacto contigo, déjanos tus datos aquí en cualquiera de los chats, tanto de YouTube como de Facebook. Queremos conocerte un poco más. El Señor en esta noche nos quiere dar algo especial, pero nosotros debemos tener la actitud correcta para poder recibirlo. Quiero empezar leyendo una historia que está en Hechos capítulo 3, versículo 1, y dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y dice que era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Me gusta esta parte de la historia, porque este hombre nos está indicando cuál es la actitud correcta con la que nosotros debemos estar en esta transmisión. Y es la actitud de recibir algo. La expectativa de que algo Dios va a hacer. La expectativa de que algo puede suceder hoy con mi vida. De que el Señor en esta noche me puede sorprender. En esta historia vemos que este hombre tenía una necesidad de muchos años, y dice que todos los días él se colocaba ahí a la puerta del templo. Él estaba acostumbrado a pedir y a recibir limosnas, a recibir migajas de la gente, pero sabe, el Señor ese día tenía preparado para él algo mayor. Él tenía la expectativa tal vez de recibir una limosna, pero el Señor tenía para él preparado una sanidad y un bienestar total para su cuerpo. O sea, Dios tenía algo mayor de lo que él estaba esperando. Pero de todas maneras él estaba con la expectativa de que algo iba a suceder. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy. No podemos conectarnos a este servicio diciendo, bueno, este es un servicio más. No podemos estar con una actitud de, bueno, vamos a ver qué pasa. No, la actitud con la que tú debes estar ahí frente a tu pantalla es, Señor, esta es mi noche. Esta es mi noche. Si tienes a alguien ahí al lado, dile, esta es mi noche. Hoy el Señor va a hacer algo. Hoy va a suceder algo en mi vida. Dios va a hacer algo en mí, en mi familia. Yo lo creo. Esa era la actitud que ese hombre tenía, esperando recibir, a la expectativa de que algo pudiera suceder. Y sabe, dice Pedro ahí en el versículo 6, dice: mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice que al instante este hombre recibió la sanidad. El Señor tiene algo especial para tu vida en esta noche. Los pensamientos de Dios son más altos que los tuyos. Yo no sé qué le estás pidiendo al Señor, pero te digo que esta noche el Señor te puede sorprender con algo mayor que tal vez ni siquiera le estabas pidiendo. Así que vamos a tener esa actitud, esa expectativa correcta, y vamos a expresárselo al Señor en oración. Vamos a decirle ahí en tu casa con tus palabras, dile: Señor, en esta noche yo quiero que me sorprendas. En esta noche yo quiero recibir algo diferente. En esta noche yo sé que tú tienes algo para mí. Señor, tú conoces mis necesidades. Señor, tú conoces lo que estoy pasando. Tú conoces mi situación familiar, mi situación económica. Tú conoces la situación emocional, sentimental que estoy viviendo. Te pido, Señor, que tú en esta noche hagas algo conmigo. Te pido que como a este hombre lo sorprendiste, Señor, en esta noche, Señor, conforme a su necesidad, tú también lo hagas conmigo hoy, Señor. Yo necesito que hagas una intervención divina en mi familia, en mi vida, en mis finanzas, en mi salud. Señor, te pido que en esta noche
yo pueda, Señor, salir de esta transmisión, Señor, diferente, con una respuesta, con un milagro, Señor, con la seguridad de que algo, Señor, tú vas a hacer durante esta transmisión, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú vas a hacer algo con nosotros. Quiero que mantengas esa misma actitud porque vamos a entrar en un tiempo de adoración. Y es bueno que tú mantengas esa actitud de expectativa y que en la adoración tú descanses, que en este tiempo de adoración y alabanza tú le entregues todo al Señor y disfrutes este tiempo, porque el Señor va a comenzar a hacer milagros a partir de este momento. Oh amado Padre, y en este hermoso momento declaramos que tú eres nuestro Dios, Señor. Tú eres nuestro consolador, Espíritu Santo. Gracias por tu misericordia y tu fidelidad, Señor. Eres para mí como la lluvia fresca, toda el alma me llena y sé que sin ti mi vida fuera incierta y mi luz no pudiera brillar. En medio de la oscuridad, eres mi Dios. Eres lo mejor que me pasó y siempre daré a ti toda mi adoración. Eres mi Dios. Mi anhelo es tocar tu corazón. Mi canción es para ti, el dueño de mi amor. Eres de verdad tan real como el viento. En el alma te siento soplar, me hace volar. De tus alas me llevas y jamás volvería a soñar. Si en mi vida no estás, eres mi Dios. Eres lo mejor que me pasó y siempre daré a ti toda mi adoración. Eres mi Dios. Mi anhelo es tocar tu corazón. Mi canción es para ti, el dueño de mi amor. Y derramaré mi perfume, lavaré tus pies y quebrantaré mi alma en adoración. Oh, tuyo es nuestro amor, Señor. Todo te pertenece a ti, amado Rey. Tuyo es mi amor, eres mi Dios. Mi anhelo es tocar tu corazón. Mi canción es para ti, el dueño de mi amor. ¿Para dónde va el dinero que los miembros llevan a la iglesia? Primero necesitamos entender que ese dinero recibe dos nombres: diezmos y ofrendas. ¿Desde cuándo se llama así? El principio de diezmar y ofrendar fue enseñado por Dios en el jardín del Edén. Según la Biblia, el diezmo representa la prueba de fidelidad. Nosotros devolvemos el diezmo, no para ser bendecidos, sino porque nosotros ya fuimos bendecidos. Mientras que las ofrendas son presentadas como un acto de sacrificio y gratitud.
Por esto, en la Biblia no encontramos un porcentaje estipulado para las ofrendas. Entonces, ¿las ofrendas pueden ser de cualquier valor? Como la ofrenda está relacionada a la gratitud, si Dios estableciera un porcentaje como ocurre con el diezmo, estaría poniendo un límite a la gratitud. Por esa razón, vamos a encontrar en la Biblia al pueblo de Israel entregando como ofrenda el mismo porcentaje que el diezmo, pues tenían al diezmo como referencia, como punto de partida para calcular sus ofrendas. El plan de Dios es que las ofrendas no sean entregadas por impulso. Ellas deben ser planificadas. Cuando recibimos algún dinero, ya sabemos cuánto vamos a separar de diezmo. De la misma manera, debe ser con las ofrendas. Cada donador es libre para determinar el porcentaje que representa su gratitud. Recuerda, Dios se goza en el dador alegre. Bendiciones para todos. En el día de hoy quiero recordarte de parte del Señor que al final todo va a estar bien. Que aunque tengamos aflicciones, aunque vivamos momentos difíciles, aunque estemos experimentando crisis en nuestra vida, necesidades, al final todo va a estar bien. De pronto te sientes en una cueva. Te sientes allá angustiado, desesperado, con miedo dentro de una cueva, pero en esa cueva Dios está contigo y te dice que al final todo va a estar bien. De pronto te sientes en una cárcel, en el calabozo de más adentro. De pronto estás amarrado de manos, de pies, a oscuras, pero el Señor te dice que al final todo va a estar bien. En medio de la tempestad, en medio de la tormenta, cuando Dios está en nuestra barca, al final todo va a estar bien, porque después de la tormenta viene la calma. Después de una noche oscura viene un amanecer, el resplandor de un buen amanecer. Después de tanta oscuridad va a venir la luz. Después de tanta tormenta va a venir la calma. Después de tantas aflicciones y de tantos momentos difíciles, todo va a estar bien. Después de cada lágrima derramada de dolor va a venir una sonrisa. Y el Señor te dice en este momento que al final todo va a estar bien. De pronto no estás pasando por los mejores momentos de tu vida. No está pasando por la mejor situación en tu vida. Tal vez las cosas no andan bien en tu familia, a través de una enfermedad, en tus finanzas, en tu empleo, a nivel del corazón. No andan bien las cosas, pero quiero que sepas de parte de Dios que al final todo va a estar bien. El Señor está contigo, el Señor está conmigo, el Señor está con nosotros. La Biblia nos habla en el libro de Segunda de Reyes, capítulo número 18. Nos habla de un hombre llamado Ezequías. La Biblia dice en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 3 al 6, que Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos de Dios, igual que su antepasado David. Y en versículo 4 dice: Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Neustán. Entonces, en estos pasajes, en este versículo, la Biblia nos habla de que el rey Ezequías era un hombre bueno, era un rey bueno,
que hacía, dice la Biblia, que hacía lo que era agradable delante de Dios. Y en el versículo 4 registra las acciones que él hizo para agradar a Dios. Y una de las cosas importantes que te voy a mencionar en la enseñanza de hoy es que nuestras acciones deben agradar a Dios. Nuestro comportamiento debe ser agradable a los ojos de Dios. Sino cuando nosotros amamos a Dios y queremos hacer lo que a Él le agrada, debemos ejemplificarlo o materializarlo en nuestras acciones. Cada acción que hagas va a demostrar cuán agradable eres delante de Dios. Tus acciones demuestran que eres agradable al Señor. Y quiero que sepas que tu comportamiento debe agradar a Dios. Tu forma de pensar debe ser agradable a Dios. Tu forma de actuar, tu temperamento, tu carácter, tus decisiones, lo que hagas en tu trabajo, lo que hagas en tu familia, lo que hagas en tu barrio, todo lo que hagas debe ser agradable a los ojos del Señor. Cuando nosotros agradamos a Dios, eso se materializa en nuestras acciones. Y te voy a hablar de algunas características que tenía el rey Ezequías y cómo Dios lo libró, cómo Dios obró en la vida de Ezequías a pesar de los momentos difíciles que él vivió. Hay 3 características importantes que te quiero mencionar. Versículo número 4 o versículo número 5, más bien, encontramos la primera característica. La Biblia dice que en Primera de Reyes 18, capítulo 5, dice: Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. Una característica importante en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, es confiar en el Señor. Y confiar en el Señor es creerle a Dios. Confiar en el Señor es esperar en Él. Confiar en el Señor es saber que Dios va a obrar en el tiempo perfecto. Confiar en el Señor es tener la seguridad, es tener la convicción de que Dios va a obrar. Hay aflicciones en nuestra vida, hay crisis en nuestra vida, hay momentos difíciles en nuestra vida, hay desánimos en nuestra vida, pero cuando tengo mi confianza en el Señor, yo estoy seguro, convencido, tengo la certeza, tengo la fe de que Él va a obrar y que al final todo va a estar bien. En el mundo vamos a tener aflicciones, pero confiad, porque Dios ha vencido el mundo. La Biblia dice que vamos a tener tropiezos, que vamos a vivir momentos difíciles, pero si nuestra confianza está puesta en Dios, al final todo va a estar bien. Y hay una segunda característica que encontramos en el versículo 6. La Biblia dice, versículo 6, permaneció fiel al Señor. Entonces la primera característica del rey Ezequías era que él confiaba en Dios. Y la segunda característica, dice la palabra, que él era fiel al Señor. Y cuando nos habla de fidelidad, habla de permanecer, habla de perseverar, habla de ser constantes. Que pueden venir aflicciones a nuestras vidas, pero yo permanezco fiel al Señor. Que pueden venir tormentas, pero yo permanezco fiel al Señor. Que pueden venir momentos difíciles, pero yo permanezco fiel al Señor. Que pueden venir vientos contrarios, pero yo le permanezco fiel al Señor. Y mientras otros abandonan, yo permanezco fiel. Mientras otros se desenfocan, yo permanezco fiel. Mientras otros vuelven atrás, yo permanezco fiel al Señor. La fidelidad es una característica que nos va a ayudar para que al final todo salga bien en nuestras vidas. No quiere decir que todo lo que hago me va a ir bien. No, la Biblia nos habla y nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Hay cosas que tal vez no nos van a salir bien, pero aún en esas cosas que tal vez no nos salgan como nosotros esperamos,
el Señor va a obrar para un bien en nuestras vidas. Hay que permanecer fiel al Señor. El que pone la mano en el arado, pero mira hacia atrás, no es digno de mí, dice el Señor. Muchos seguidores de Jesús volvieron atrás. Muchos seguidores de Jesús le dieron la espalda y abandonaron a Jesús. Pero los que permanecieron fieles son los que conquistan. Los que permanecen fieles, los que perseveran en la fidelidad, son los que al final el Señor les dará la victoria y Él cumplirá sus promesas. Hay mucha gente que abandona las promesas de Dios. Hay mucha gente que abandona los sueños. Hay mucha gente que abandona los proyectos, pero tú permaneces fiel porque al final todo va a estar bien. La tercera característica la encontramos en ese mismo versículo 6. Dice, y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Esta tercera característica es la obediencia. Si Dios me dice por la derecha, es por la derecha. Si Dios me dice por la izquierda, es por la izquierda. Si Dios me dice quédate quieto, hay que quedarnos quietos. Si Dios me dice muévete, hay que movernos. Obedecer a Dios. La obediencia trae milagros. La obediencia trae bendiciones a nuestra vida. Cuando obedecemos a Dios, al final todo va a estar bien. Cuando obedecemos al Señor, vienen problemas, vienen crisis, vienen aflicciones, vienen tiempos difíciles, pero al final todo va a estar bien. Y estas tres características son importantes en un hijo de Dios. Número 1, confianza. Número 2, fidelidad. Y número 3, la Biblia nos habla de obediencia. Con estas tres características, al final de todo, va a estar bien, nos va a ir bien. La Biblia dice en el versículo 7, por eso el Señor estaba con él. Por eso el Señor estaba con él. Ezequías tenía confianza en Dios. Ezequías le era fiel a Dios, Ezequías obedecía a Dios, y el versículo 7 dice que en consecuencia a estas tres características, el versículo dice que por eso el Señor estaba con él. Y quiero que sepas que el Señor va a estar contigo, que el Señor está a tu lado. Cuando tú pones tu confianza en el Señor, cuando le eres fiel a Dios, cuando obedeces al Señor, Él está contigo. ¿Y sabes qué dice la segunda parte del versículo 7? Y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. ¿Por qué? Porque tenía su confianza en Dios. ¿Por qué tuvo éxito en todo lo que hizo? Porque era fiel al Señor. ¿Por qué tuvo éxito en todo lo que hizo? Porque obedecía a Dios. Aflicciones en nuestra vida siempre van a haber, pero cuando tú confías en Dios, cuando tú le eres fiel a Dios y cuando tú le obedeces al Señor, al final todo va a estar bien y Dios va a obrar a mi favor. Ahora bien, a Ezequías le vino un problema, le vino una dificultad, le vino un conflicto, y era tiempo de demostrar su confianza en el Señor, era tiempo de demostrar su fidelidad y era tiempo de demostrar su obediencia, porque en los momentos difíciles, en las crisis, en la necesidad, es donde debemos demostrar cuánto confiamos en Dios, cuán fiel somos a Dios y cuán obedientes somos a Dios. Y la Biblia nos habla de un conflicto que tuvo Ezequías con el rey de Asiria, Sennacherib. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: Segunda de Reyes 18, versículos 19 y 20, fíjese lo que dice. Entonces el jefe del estado mayor del rey asirio les dijo que le transmitieran a Ezequías el siguiente mensaje. El gran rey de Asiria dice: ¿en qué confías que te dé tanta seguridad? ¿Acaso crees
que simples palabras pueden sustituir la fuerza y la capacidad militar? ¿Con quién cuentas para haberte rebelado contra mí? Fíjese las palabras desafiantes que el rey Senaquerib, el rey de Asiria, le manda a decir a Ezequías. ¿En qué confías? ¿En quién pones tu seguridad? Y son las mismas palabras y es la misma pregunta que te voy a decir a ti en este momento. ¿En qué confías? ¿En quién confías? ¿En dónde está puesta tu confianza? ¿En dónde está puesta tu confianza? ¿En Dios? ¿En dónde está puesta tu confianza? El salmista dijo, alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro solo viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero tú, ¿en qué confías? ¿En quién confías que te dé tanta seguridad? Nuestra confianza debe estar puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra confianza debe estar puesta en el Creador, en Jesús, en el que todo lo puede, en el cual para Él no hay absolutamente nada que sea imposible. Lo que es imposible para mí es posible para el Señor. Y me llama la atención esta pregunta que le mandó a decir Senaquerib, rey de Asiria, a Ezequías, rey de Judá. ¿En qué confías? ¿En qué confías tú? Nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Ahora fíjese, la Biblia nos habla en el versículo 33, dice así, Segunda de Reyes 18, 33 al 36. ¿Acaso los dioses de cualquier otra nación alguna vez han salvado a su pueblo del rey de Asiria? ¿Qué les sucedió a los dioses de Amad y de Arfad? ¿Y qué me dicen de los dioses de Sefarbaim, Ena e Iba? ¿Algún dios libró a Samaria de mi poder? ¿Cuál de los dioses de alguna nación ha podido salvar alguna vez a su pueblo de mi poder? ¿Qué les hace pensar entonces que el Señor puede librar a Jerusalén de mis manos? Fíjese y note las palabras desafiantes y las palabras amenazadoras del rey de Asiria, Senaquerib. ¿Qué Dios ha librado a algún país o a alguna ciudad de mi poder? O sea, el rey de Asiria estaba lleno de confianza, estaba lleno de poder, de orgullo, de vanagloria, porque ningún pueblo, porque ninguna nación, porque en ninguna ciudad había podido, ningún dios de estas ciudades había podido enfrentarse a él. Y él comienza a hablarle a Ezequiel y le dice, ¿qué Dios se ha enfrentado a mí y me ha ganado? ¿Qué Dios de alguna nación, de algún pueblo se ha enfrentado al gran rey de Asiria y me ha derrotado? Y esas fueron las palabras desafiantes. Y fíjese las palabras, las últimas desafiantes. ¿Qué les hace pensar entonces que el Señor Dios puede librar a Jerusalén de mis manos? Unas palabras arrogantes, llenas de orgullo, de vanagloria, porque él tenía su confianza puesta en el poder militar. O sea, la fortaleza de Asiria era el poder militar, que ninguna ciudad, ningún país se atrevía a enfrentarse a él, porque salían derrotados. Y su confianza estaba puesta en las fuerzas militares, en sus caballos, en sus jinetes, en sus capitanes, en sus comandantes, porque ningún pueblo se atrevía a enfrentarlos. Y él desafía a Ezequías
y le dice: ¿qué Dios de alguna nación se ha enfrentado a mí y me ha vencido? ¿Qué les hace pensar que el Dios de ustedes me va a vencer? Y a él se le olvidaba que estaba amenazando y desafiando y que se estaba enfrentando al Rey de Reyes y Señor de Señores. A este rey se le olvidaba que el Dios que Ezequías tenía, el Dios al cual Ezequías servía, el Dios al cual usted y yo creemos, al Dios que nosotros tenemos, nada ni nadie lo puede vencer. No hay problema más grande que nuestro Dios. No hay crisis más grande que nuestro Dios. No hay circunstancia difícil, no hay tormenta más grande que nuestro Dios. A este rey se le olvidaba que se estaba enfrentando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que todo lo puede, para el cual no hay nada imposible, al que tiene el poder para resucitar a los muertos, al que sana de vista al ciego, al que hace escuchar al sordo, el que hace hablar al mudo, el que levanta paralíticos, el que sana cualquier tipo de enfermedad. Ese es el Dios que nosotros tenemos, y ese era el Dios al cual se iba a enfrentar el rey de Asiria. En el versículo 36 dice la palabra de Dios: el pueblo se quedó en silencio y no dijo ni una palabra, porque Ezequías le había ordenado: no le respondan. Y el pueblo quedó en silencio, no por miedo, no por temor, no por pánico, sino porque Ezequías le dijo: no le respondan nada. No respondan a sus amenazas. No respondan a sus desafíos. La confianza de Ezequías estaba puesta en Dios. Ezequías le era fiel a Dios y Ezequías le obedecía al Señor. Y él sabía que al final todo iba a estar bien. Había crisis, había una amenaza, había un desafío, había un momento difícil. Pero Ezequías confiaba en Dios. ¿Sabes? Hay momentos difíciles en nuestra vida, hay momentos críticos. En nuestro hogar, en nuestra familia, en las finanzas, en el trabajo, en nuestro corazón, en nuestro interior. Hay momentos difíciles, van a venir aflicciones, pero sabes, confía en Dios. Pon tu confianza en el Señor, créele a Dios. Permanece fiel al Señor, obedece sus mandamientos y al final todo va a estar bien. Después de muchas lágrimas va a venir la alegría. Después de una noche muy oscura va a venir el resplandor de un nuevo día. La Biblia dice, sigue diciendo lo siguiente, en el versículo número 1 del capítulo 19, Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 1. Cuando el rey Ezequías oyó el informe, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera y entró al templo del Señor. Cuando la Biblia habla de que rasgó su ropa, se vistió de tela áspera, habla de humillación. La Biblia dice que en el versículo anterior, el pueblo no le respondió nada, porque Ezequías le dijo al pueblo: no le respondan nada. No le respondan nada. Ustedes no tienen que enfrentarse, ustedes no tienen que responderle, ustedes no tienen que recriminarle nada, porque esto no lo vamos a arreglar nosotros, esto lo va a arreglar Dios. Ezequías le dijo al pueblo: hagan silencio frente a las amenazas, porque nosotros no nos vamos a enfrentar. Esto no lo vamos a enfrentar nosotros. Esto no lo vamos a arreglar nosotros. Esto no se va a arreglar con palabras. Esto no se va a arreglar enfrentándonos. Esto no se va a arreglar respondiéndole a Él. Esta situación no se va a arreglar recriminando y respondiéndole de la misma manera. No, esta situación se arregla es humillándonos y orando.
Y la Biblia dice que Ezequías rasgó sus vestiduras, se vistió de tela áspera, o sea, se humilló y fue al templo a orar. Y le dijo al pueblo: hagan silencio, no les respondan nada. No respondan a sus amenazas, no respondan a sus desafíos. Porque esto no se va a arreglar recriminando, ni enfrentándonos, ni respondiéndole a Él. Esto no lo vamos a arreglar nosotros. Esto lo va a arreglar el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes? Tu problema, tu crisis, tu necesidad, muchas veces no la vas a arreglar tú, y respondiendo, y recriminando, y haciendo, no. Frente a la crisis, frente a los problemas, a veces es importante hacer silencio y dejar que Dios obre. Eso hizo Ezequías. No digan nada, no respondan nada, hagan silencio, que esto no lo vamos a enfrentar nosotros, esto lo va a enfrentar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay crisis y hay problemas, hay momentos difíciles que debes permanecer en silencio y dejar que Dios hable por ti. Y dejar que Dios obre y dejar que Dios actúe por ti. Hay batallas en las cuales debes hacer silencio y dejar que Dios hable, dejar que Dios actúe. Y él se humilló y oró al Señor, dice la palabra de Dios. Y dice la Biblia que el rey Ezequías mandó a llamar al profeta Isaías. Dice que fueron a buscar al profeta Isaías y le dieron este mensaje al profeta. Versículo número 3. Estoy en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 3. Ezequías, cuando entró al templo, mandó a buscar al profeta y le dijo lo siguiente, versículo 3. Ellos le dijeron: el rey Ezequías dice: hoy es día de dificultad, insulto y deshonra. O deshonra. Es como cuando un niño está a punto de nacer, pero la madre no tiene fuerzas para dar a luz. Imagínense la aflicción que estaban viviendo. Imagínense por un momento la situación difícil, la crisis por la cual estaba pasando el pueblo de Judá y por la cual estaba pasando Ezequías. Cuando mandó a llamar al profeta, le dijo: hoy es tiempo de dificultad, es tiempo de deshonra, es tiempo de insulto. No tenemos fuerzas. Era una crisis y tal vez tú estás pasando por esos mismos momentos el día de hoy. Tal vez estás viviendo tiempos de insulto, estás viviendo tiempos de deshonra, estás viviendo tiempos difíciles. ¿Qué dijo el rey Ezequías? Hoy es tiempo de dificultad. Y tal vez hoy es tiempo de dificultad para tu vida. Hoy es tiempo de dificultad para tu familia. Hoy es tiempo de dificultad por una enfermedad. Hoy es tiempo de dificultad en tus finanzas. Hoy es tiempo de dificultad. Hoy es tiempo de necesidad, es tiempo de crisis. Y tal vez esa es nuestra oración, tal vez ese es nuestro mensaje. Hoy es tiempo de dificultad. Pero ¿sabes? La Biblia dice que el profeta Isaías le responde al rey Ezequías y le dice lo siguiente. El profeta respondió, estoy en el versículo 6 de Segunda de Reyes 19, dice: díganle a su amo, esto dice el Señor, no te alteres por este discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajeros de Asiria. Escucha, yo mismo actuaré en su contra. El versículo 6 y 7, el profeta Amós le dice: no te alteres, no pierdas la calma, no te intranquilices, no te perturbes por la amenaza del rey de Asiria. Y lo primero que el profeta le dice es: no te alteres. Y hay una palabra de Dios para tu vida y dice: no te alteres
por las amenazas, no te alteres por los desafíos contrarios, no te alteres por esos gigantes contrarios que han venido en tu contra, no te alteres por las malas noticias, no te alteres por las aflicciones, no te alteres por esa necesidad, no pierdas la calma, no te perturbes. Dios te dice, no te alteres. Y en el versículo 7 le dice, escucha, yo mismo actuaré en su contra. Escucha lo que Dios te dice hoy. No escuches las amenazas de los enemigos. No escuches la voz en tu mente que te dice en quién confías, en quién tienes seguridad. Porque Satanás el enemigo, Satanás va a lanzar dardos a tu mente, va a lanzar dardos a tu corazón. Hacerte desviar de tu confianza, hacerte desviar de tu fidelidad, hacerte desviar de tu obediencia, hacer que tu fe decaiga, que tu fe mengue. El enemigo va a tratar de desenfocarte. El enemigo va a tratar de que te alteres, de que pierdas la calma. El enemigo, Satanás, va a lanzar dardos a tu mente y a tu corazón, a decirte que todo está mal, que ya no puedes, que es imposible. El enemigo va a tratar de perturbarte, pero ¿sabe qué le dijo el profeta a Ezequías? No, número 1, no te alteres. Y en el versículo 7 le dice, escucha, yo voy a actuar en tu contra. O sea, la pelea no es tuya, la pelea es mía, le dijo Dios a Ezequías. Yo voy a actuar. Yo soy el que voy a actuar. Escucha, no escuches la voz de ellos, escucha mi voz. Y Dios le dice a través del profeta Isaías, yo soy el que voy a actuar. Y Dios te dice que Él va a actuar a tu favor. No eres tú quien va a pelear, es Dios quien va a pelear. No eres tú en la batalla, es Dios en la batalla. En la crisis, en el problema, en la convivencia que estás viviendo, en el escenario negativo, es Dios el que va a actuar a tu favor. En versículo 7 dice, Ezequías, tranquilo, escucha, yo soy el que voy a actuar. Yo soy el que voy a actuar. Y Dios va a actuar a tu favor. Dios va a actuar en tu vida. Dios va a actuar en tu familia. Dios va a actuar en tu hogar, Dios va a actuar en tus finanzas, Dios va a actuar en tus proyectos, Dios va a actuar en tus sueños, Dios va a actuar. Dios va a actuar en tu vida, en tu hogar. Dios va a actuar en tu necesidad. Dios va a actuar en tu provisión. Dios va a actuar en tu sustento. Dios va a actuar en la herida de tu corazón. Escucha que es Dios el que va a actuar. La pelea no es tuya ni mía, la pelea es de Dios. La batalla es del Señor. Ezequías se humilló y entró a orar. Y Dios le dijo, Ezequías, yo soy el que voy a actuar. Y Dios está actuando a tu favor. Dios está obrando a tu favor. Y Dios está con nosotros. ¿Qué sucedió y qué pasó? Tiempo después, versículo 35 dice, esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Esto sucedió tiempo después. Versículo 36. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, levantó campamento y regresó a su propia tierra. Volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. Y en el versículo 37 dice, cierto día, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada. Luego escaparon a la tierra de Ararat y otro de sus hijos, Esar-Adón, lo sucedió en el trono de Asiria. ¿Cómo terminó el rey de Asiria? Muerto, adorando a su propio Dios por manos de sus propios hijos.
lo mataron a filo de espada, adorando a su propio Dios. ¿Dónde quedaron las amenazas? ¿Dónde quedó el desafío? ¿Dónde quedó la arrogancia? ¿Dónde quedó el Dios de Asiria, el Dios de Sennacherib? ¿Dónde estaba? ¿Dónde quedó? Ahora el rey de Asiria estaba muerto. Su Dios no pudo ayudarlo. ¿Dónde estaban sus capitanes, sus comandantes, su poderío militar? Nada ni nadie puede meterse con el Dios que nosotros tenemos. El Dios que tú tienes y que yo tengo nos defiende. El Dios que tú tienes y que yo tengo batalla por nosotros. A veces hay que hacer silencio y dejar que Dios actúe y dejar que Dios obre. A veces hay que hacer silencio y simplemente humillarnos e ir delante del trono de Dios, ir delante de la presencia del Señor. Por ello, frente a los desafíos y amenazas de Sennacherib, rey de Asiria, Ezequías le dijo al pueblo: hagan silencio. Y fue y se humilló en el templo y oró. Y fue a buscar al profeta y el profeta le dijo: tranquilo, no te perturbes, no pierdas la calma, yo soy el que voy a actuar. Hoy Dios te dice: no te alteres porque yo voy a actuar a tu favor. No te perturbes, no pierdas la calma porque yo soy el que voy a obrar. El gran yo soy está con nosotros en este momento. Él te va a ayudar, Él te va a proveer, Él te va a sustentar. Él está con nosotros. Al final de todo, o al final, todo va a estar bien. Después de la crisis va a venir una calma. Después de la tormenta viene la tranquilidad. Te vuelvo y te reitero, después de una noche oscura viene el resplandor de un nuevo día. Después de lágrimas de lloro vienen lágrimas de alegría. Gozo, paz para ti y para los tuyos. 3 características importantes en nuestra vida: confianza, fidelidad y obediencia. Y al final todo va a estar bien. Padre nuestro que estás en el cielo, hoy te doy gracias por esta palabra que tú nos recordaste el día de hoy, por esta palabra que tú nos regalaste el día de hoy, Señor. Gracias por este mensaje, Señor, que ha hablado a nuestro corazón, que ha hablado a nuestra vida. Yo presento delante de ti cada familia, presento de ti cada hogar, cada vida que está escuchando o viendo esta palabra en este momento. Y te pido, Señor, te pido, Padre, que tú renueves las fuerzas, que tú fortalezcas la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Señor, que tú renueves nuestras fuerzas. Te pido que tú levantes al caído. Te pido, Padre, que tu presencia sea derramada en nuestros corazones, en nuestras vidas. Señor, muchos estamos pasando por tiempos difíciles. Estamos pasando por tiempos de dificultad. Estamos pasando por aflicciones, Señor. Pero hoy creemos, estamos seguros y convencidos de que tú vas a obrar a nuestro favor, de que tú vas a actuar a nuestro favor, Señor. Hoy te damos toda la gloria, hoy te damos toda la honra a ti, Señor. Y yo bendigo, Señor, la vida de cada persona que está viendo esta palabra en este momento, Señor. Padre, te pido que tu mano poderosa sea actuando en cada enfermedad y que sea sano en el nombre de Jesús. Hoy te pido, Señor, que bendigas cada hogar y cada familia, que tu paz, que tu gozo, que tu presencia, Señor, sea derramada en esa casa, en ese hogar, en el nombre de Jesús.
Te pido, Señor, que si el problema es financiero, tú bendigas la finanza y tú provees, Señor, para cada necesidad, que tú respondes cada petición, Señor. Padre, envía paz, envía gozo, envía tranquilidad en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hoy oro, Padre, para que tú, Señor, seas dándonos fuerzas, para que tú seas renovándonos, para que tu bendición sea descendiendo sobre nuestras vidas, que cada proyecto, Señor, pueda hacerse realidad, que cada promesa, Señor, se pueda hacer realidad en nuestras vidas, Padre. Hoy oro, Señor, para que tú sanes nuestro corazón, para que nos ayudes a confiar en ti, a serte fiel y a obedecer a tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te doy muchas gracias, Padre. Bendice a tu pueblo, bendice a cada amigo, provee y sustenta, sana al que necesita, responde a cada petición, suple cada necesidad, y los proyectos, negocios, empresas de cada persona, empleo de cada uno, Señor, es bendecido, Señor, en el nombre de Jesús. Y tu fe es restaurada en este momento, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor, eres santo y eres todopoderoso. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por haber estado conectado hasta el final de esta transmisión. Si te quedaste hasta el final, eso quiere decir que estuviste a la expectativa. Y a los que están con expectativa de recibir algo, el Señor se los entregará. Te doy gracias por haber estado y te pido que sigas conectado a cada una de las transmisiones que vamos a tener esta semana, de las actividades que tenemos. Salimos de esta transmisión, pero la presencia de Dios seguirá ahí en tu casa. Así que te bendigo y bendigo a tu familia, en el nombre de Jesús.